Increíble momento, hija de mesera expone con fluidez la verdad oculta tras el desprecio de un millonario. Las palabras retumban en la mente de Valeria, mientras se prepara para lo que podría ser el instante decisivo de su vida. Frente a ella, se extiende la sala repleta de compañeros y catedráticos que no saben de su historia, que no conocen el sudor y las lágrimas que han formado su camino. La presión la abruma. Aquel empresario, capaz de arruinar vidas con un chasquido de dedos, se había convertido en el tema central de sus clases, recordándole lo que su madre había soportado. Era un mirador de odio y desprecio en la cara de su historia familiar. La sala está en silencio, el murmullo de las sillas deslizadas hacia atrás apenas audible. La tensión se palpa en el aire. Valeria siente cómo su corazón late rápidamente mientras se enfrenta a su primer dilema moral: defender a su madre o hacer lo correcto según las leyes y normas sociales. Una voz dentro de ella grita en contradicción, temiendo la condena de sus compañeros si revela la verdad. Mientras da pasos hacia el frente, su mente se agita. ¿Estoy lista? ¿Es esto lo que realmente quiero? Su respiración se acelera en un vaivén, como una marea que sube y baja descontrolada. La vida en su hogar siempre había sido un refugio de amor, un espacio donde los sacrificios de su madre se transformaban en ritmos de conversación a la luz tenue, aunque salpicados de la tristeza del día a día. Valeria había aprendido a soñar entre aromas de comida casera y historias de lucha. Pero ahora, el elitismo de la universidad se cernía sobre ella como un oscuro y pesado manto. En su interior, la determinación de proteger a su madre se entrelazaba con el desprecio hacia aquellos que se reían de su trabajo. Las preguntas comenzaron a circular en su mente, como aves al acecho. ¿Qué pensarán de mí? ¿La van a juzgar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de su madre resuenan en su memoria, llenas de sabiduría y coraje. La noche en que regresó a casa con una sonrisa cansada, a pesar del desprecio que había enfrentado, vuelve de golpe. Valeria recuerda esa historia familiar que nunca había escuchado, un secreto que ahora se siente como una pesada losa sobre sus hombros. La lucha de su madre no era solo suya, había algo más, un hilo que las unía a través del tiempo. La culpabilidad y la responsabilidad chocan dentro de ella. Viendo a sus compañeros, Valeria siente un escalofrío recorrer su espalda. El silencio de la sala, ahora cargado con energía tensa, la asfixia. Con cada palabra que se aproxima a sus labios, la incertidumbre crece. ¿Haré lo correcto? ¿Cuánto de mí misma debo exponer? Está al borde, sintiendo como el sudor frío le recorre la frente. La mirada de su madre le da fuerzas, pero la duda se cierne. ¿Será suficiente para desmantelar esa red de prejuicios y miradas despectivas? Sin saber si realmente está lista, da un paso al frente. Su voz, temblorosa al principio, comienza a fluir, y con cada palabra, el peso de su historia solo se intensifica. ¿Logrará encontrar la verdad oculta detrás del desprecio? La respuesta se siente a un suspiro, y la angustia la envuelve. Valeria siente cómo las palabras se asientan sobre su lengua con una mezcla de terror y empoderamiento. El silencio espectador se siente casi palpable y, mientras su voz comienza a alzarse, el aire parece espesar aún más la atmósfera ya tensa. Cada frase que escapa de sus labios se convierte en una herramienta de revelación. Es un proceso, un acto de liberación no solo para ella, sino para su madre y todas aquellas vidas que la sociedad ha ignorado. Mi madre, comienza, la voz un poco más firme, ha trabajado incansablemente cada día, enfrentando el desprecio de quienes creen que son superiores. La sala la escucha con atención, algunos más desconcertados que otros. La verdad, fría y mordaz, se despliega como un manto de realidades sombrías, desafiando la percepción que sus compañeros tienen del mundo. Tales revelaciones no son solo sobre su madre, son una carta de presentación de su propia fortaleza. Mientras avanza en su discurso,
Valeria siente como los ojos de los presentes comienzan a brillar. Algunos se preguntan sobre la identidad de la madre, otros cuestionan el papel que han jugado en su propia ignorancia. La valentía de Valeria se transforma en un espejo donde se reflejan sus luchas y las luchas de tantos otros. Puedo entender la necesidad de triunfar, de escalar, continúa, su voz más clara. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué somos si olvidamos a aquellos que nos sostienen, que están detrás de nuestro éxito? La revisión crítica de la ética empresarial emerge como un tema central, desnudando no solo al empresario ante sus interacciones, sino también a cada uno de sus compañeros frente a sus privilegios. Valeria se da cuenta de cómo cada palabra que pronuncia es un paso hacia su desarrollo personal y profesional. El acto de hablar de su madre se convierte en un acto de autoconocimiento y autenticidad. Se siente empoderada y vulnerable al mismo tiempo. Con cada historia que comparte sobre su madre, sobre las lecciones que ha aprendido del sacrificio y la lucha, se define a sí misma en una nueva luz. Aquella Valeria que siempre había sido la hija de la mesera se transforma en la voz que cuestiona injusticias, en la estudiante que desafía las narrativas preestablecidas. Sin embargo, a medida que se asienta la valentía, una sombra de dudas todavía acecha en su mente. ¿Ese gesto de valentía la aislaría del grupo? ¿La condenaría al estigma social por ser diferente, por ser la voz de los que no pueden hablar? Esa tensión interna se traduce en cada gesto, en cada movimiento de su cuerpo. Balbucea una última frase: no se olviden de lo que significa trabajar duro. No se olviden de sus raíces. Al terminar, la sala queda en un prolongado silencio, atónitos por la intensidad de sus palabras. Hay un momento de incredulidad, como si cada persona estuviera redescubriendo una parte de sí misma que había sido ignorada. Valeria siente el eco de su declaración reverberar, su relato ha encendido un fuego, no solo dentro de ella, sino dentro de sus compañeros. Mientras el aplauso comienza a emerger de manera tímida, un destello de incertidumbre inunda su mente. Esta exposición ha cambiado su trayectoria, sí, pero también ha abierto un nuevo campo de batalla. ¿Cómo manejará el potencial rechazo más adelante? ¿Y qué consecuencias podría enfrentar por desafiar a uno de los hombres más poderosos de la sala? La presión y el miedo se desatan nuevamente, pero algo ha cambiado en su interior. Valeria ahora sabe que tiene una voz, y está determinada a usarla, y así, con la sala aún resonando con sus palabras, se pregunta: ¿será esta solo la primera de muchas confrontaciones por venir, o habrá otras sorpresas y revelaciones que la empujarán a explorar aún más su identidad y su lugar en el mundo? La búsqueda ha comenzado, y la pregunta se cierne en el aire como una sombra: ¿hasta dónde estará dispuesta a llegar para defender su verdad y su legado? El aplauso, aunque tímido, se convierte en un eco que retumba en la mente de Valeria. Su corazón late con fuerza, una mezcla de alivio y ansiedad que le resulta extraña. Se siente observada, no solo por la audiencia, sino por una parte de sí misma que siempre había temido mostrar. Este acto de valentía la invita a cuestionar quién es realmente y cómo sus experiencias pueden influir en el futuro. Las palabras que habían salido de su boca aún flotan en el aire. Cada uno de los rostros a su alrededor parecen desnudarse de la indiferencia habitual. Pero tras la gloria del momento, Valeria siente el peso de la responsabilidad. ¿Debería haberlo hecho? En su interior, se desata una lucha. El miedo al rechazo convive con el deseo de ser la voz de los que no pueden expresarse. Presentir las consecuencias de su defensa la limita, pero también la motiva. La semana que sigue, su entorno académico se transforma. Valeria se convierte en el centro de atención, en una figura que invita a la conversación, aunque sea a sus espaldas. Se siente expuesta, como un pez en un acuario gigante. La curiosidad de sus compañeros la incomoda y la obliga a adoptar una armadura emocional. En cada esquina del campus, surgen murmullos sobre su discurso, hay quienes la alaban y otros que la critican. Sin embargo, lo que más le inquieta son los comentarios de aquellos que siempre han encarnado el desprecio que ella denunció. Decide que es hora de aprovechar la momentum. Se inscribe en un taller de oratoria, un espacio donde puede desarrollar su voz y aprender a canalizar su mensaje. Durante cada sesión, escucha a otros y comparte su historia, descubriendo que no es la única que carga con el peso de la desigualdad. Este proceso le proporciona un sentido de pertenencia que nunca había experimentado y la empodera para continuar.
Sin embargo, a medida que profundiza en su desarrollo, se da cuenta de que la oratoria va más allá de narrar. Es un arte y una técnica táctil, una habilidad que necesita perfeccionar para ser verdaderamente escuchada. Las clases se convierten en un refugio, un terreno donde puede experimentar el crecimiento personal sin las presiones externas del juicio. Como cada semana avanza, Valeria empieza a ver cómo sus miedos comienzan a transformarse en argumentos y estrategias. Trabaja arduamente en su estilo, en su elocuencia, pasándose horas analizando grandes oradores, entendiendo los matices del lenguaje corporal y el control de la voz. Desea que cuando hable, cada palabra tenga un impacto duradero. La avidez por aprender se convierte en su motor. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, Valeria enfrenta un nuevo dilema, un evento de debate se aproxima, un escenario donde tendrá que enfrentarse a un orador reconocido, alguien con una reputación que podría eclipsar sus esfuerzos. La idea de competir con alguien tan establecido le provoca terror, una sensación de insignificancia que amenaza con consumirla. Pero el impulso de seguir adelante es más fuerte que sus dudas. Una noche, mientras repasa su discurso frente al espejo, se pregunta si su habilidad para hablar es suficiente. ¿Podrá realmente desafiar al status quo? La ansiedad es abrumadora, pero entre las faldas de sus temores, también crece la chispa de la determinación. Su desafío personal no solo reside en la competencia pública, sino en el deseo de validar su narrativa. En ese instante, decide que no solo va a preparar su discurso, va a hacer que su historia resuene en cada rincón del evento, utilizando su experiencia como una herramienta para hacer eco de las voces olvidadas. Pero, a medida que la fecha se acerca, su mente bulle con la idea de que no solo se estará enfrentando al detractor, sino también a la sombra de sus propias inseguridades. Se pregunta con ansiedad, ¿logrará encontrar la fuerza para ser verdaderamente escuchada, o el miedo la silenciará una vez más? El sonido del gong resonó en la sala, marcando el inicio del debate. Valeria sintió cómo su estómago se retorcía mientras se preparaba detrás del telón, rodeada de un bullicio nervioso. Las palabras que había ensayado tantas veces parecían evaporarse de su mente. Recordaba cada sesión del taller de oratoria, cada consejo recibido, pero superar la sombra de su oponente era un reto mucho más grande de lo que había anticipado. Al entrar al escenario, el mundo exterior se desvaneció. La multitud la observaba, pero en ese momento, solo importaba lo que ella pensaba de sí misma. Se obligó a recordar lo que había aprendido: la oratoria no es solo hablar, es conectar. Con cada paso que daba, su respiración se iba sincronizando con el ritmo de su corazón. El orador que iba a enfrentar, un hombre de palabras afiladas y presencia imponente, escaló a la tarima con la seguridad de un maestro. Su persona irradiaba autoridad, y Valeria sintió que la inseguridad comenzaba a abrirse paso de nuevo. Sin embargo, no podía permitirse caer en las trampas de la duda. Se enfocó en su historia, en lo que realmente significaba estar allí. La historia de su madre, su lucha, y cómo su propia experiencia la había llevado a buscar justicia. Cuando llegó su turno, se plantó frente al micrófono. La luz del escenario la envolvía, y aunque la multitud tenía la capacidad de abrumarla, sintió que podía hacer que la presión se convirtiera en su aliada. A medida que articulaba sus ideas, notó las cabezas asintiendo entre la multitud. Su voz, antes temblorosa y llena de incertidumbre, ahora resonaba con claridad y convicción. Resumió sus puntos más significativos: la desigualdad que había experimentado, la mirada despectiva de quienes creían que la clase de sus padres definía su futuro, y cómo esos momentos de desprecio se habían transformado en combustible para su lucha. Mientras hablaba, incluso se permitió un momento de vulnerabilidad al compartir cómo se había sentido en esos momentos, lo que la hizo parecer humana, accesible, pero la competencia se intensificó rápidamente. El orador, hábil en sus argumentos, intentó desmantelar su narrativa utilizando datos y estadísticas frías, haciendo hincapié en que las emociones no deberían influir en decisiones racionales. Valeria sintió que el veneno de la duda comenzaba a filtrarse en su mente nuevamente. ¿Acaso su defensa emocional era insuficiente? La presión de probar que su voz tenía mérito la invadió. Recordó el eco de aquellos aplausos tímidos, y como el deseo de ser escuchada había despertado en ella un fuego interno. Reprendiendo su ansiedad, su mente se enfocó. Respondió no con números,
sino con una anécdota poderosa que vinculaba su mensaje a la humanidad compartida. Se adentró en el relato de su madre, el sacrificio y la dignidad que había mantenido a pesar de todo. Se dio cuenta de que su historia era su mayor fortaleza, no una debilidad. Pasados unos momentos, la sesión de preguntas y respuestas comenzó. Valeria había preparado respuestas, pero la adrenalina hizo que fluyeran palabras que no esperaba pronunciar. Fue interpelada sobre cómo enfrentaría las críticas que su discurso podía suscitar. Ella, enfrentando sus propios temores, habló sobre ser vulnerable y la necesidad de escuchar las historias detrás de cada persona. Sin embargo, a medida que el evento avanzaba y los nervios se atenuaban, surgió un inesperado desafío al final. Uno de los jueces, conocido por su inmenso enfoque crítico, se volvió hacia ella, cuestionando su habilidad para ser realmente objetiva al hablar de desigualdades. La pregunta era provocativa y con un trasfondo de juicio, y el espectro del desdén volvió a amenazar con empañar su entusiasmo. Valeria sintió que el momento se detenía. ¿Iba a responder con defensas básicas o plantear un argumento auténtico que reflejara sus convicciones? La tensión era palpable, y sabía que esta respuesta podría marcar la diferencia entre ser válida o no. Con un profundo aliento, decidió que no podía retroceder. Con el peso de su historia respaldándola, dio el paso. ¿Podría realmente desafiar al detractor y a su propia sombra al mismo tiempo? La incertidumbre se estaba transformando en un imán que atraía su interés, un velo de misterio en su propio proceso de autodescubrimiento. ¿Lo lograría? La respuesta estaba a punto de desatarse, pero la verdad podía ser más poderosa que cualquier crítica. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria sintió cómo la energía en la sala se transformaba en un silencio tenso. Cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de cada mirada, cada expectativa. Su mente estaba en erupción, mientras buscaba el equilibrio entre la razón y la emoción. La pregunta del juez había caído como un rayo, poniendo a prueba su convicción y su capacidad para conectar con el público. ¿Cómo puede alguien tan involucrado emocionalmente hablar con objetividad sobre la desigualdad? La respuesta que necesitaba era más que una justificación, era una revelación de su propio viaje. Al igual que el propio juez ha vivido experiencias que han influido en su perspectiva, comenzó, midiendo cada palabra, todas las historias importan. No se trata solo de datos, se trata de cómo esos datos se traducen en vidas reales. Miró directamente a los ojos del juez, tratando de encontrar algún atisbo de comprensión. La sala parecía contener la respiración, expectante. Valeria tomó un momento para recordar sus noches en vela, sus pasillos repletos de inseguridades, y cómo cada una de sus experiencias la había moldeado. Mi madre me enseñó que el sufrimiento aporta sabiduría, y esa sabiduría, aunque dura, es el prisma a través del cual evalúo el mundo. Tal vez eso no se aplique a todos, pero es la base desde la cual quiero que se construya el futuro, uno que no se limite a números fríos. Mientras hablaba, vio a algunos en la audiencia inclinarse hacia adelante, como si absorbieran cada palabra. La fuerza de su voz creció, sosteniéndose en la convicción de que su propio viaje tenía valor, que su vulnerabilidad era, de hecho, su mayor arma. Su historia se había convertido en un puente entre su experiencia personal y la realidad de los demás. El juez mantuvo su mirada centrada, pero Valeria percibió que había sido tocado. Sin embargo, no podía darse el lujo de bajar la guardia. El eco de la crítica aún resonaba en su mente, empujándola a profundizar más. Las experiencias que viví no son estadísticas. Son momentos que han marcado mi vida. He visto a mi madre esforzarse para darme un futuro, y su sacrificio es una memoria que me empuja a no dar la espalda a la realidad. La desigualdad que mencionan las cifras es lo vivido en los rostros de quienes las enfrentan. Si miramos hacia otro lado, olvidamos lo que realmente significa ser humano. La lastimosa butaca de la sala parecía sacudirse bajo el impacto de su entrega. Cada palabra se convertía en un llamado a la empatía. Esto no era solo un simple discurso, sino una reclamación de derechos, una súplica por comprensión. A medida que su discurso avanzaba, sus temores comenzaron a disiparse, reemplazados por una lucidez que no había sentido antes. Finalmente, con un último suspiro, cerró. No pido a nadie que ignore sus propios caminos.
Solo los invito a reconocer que todos tenemos una historia que contar, y esas historias, aunque sean difíciles, son la base de nuestra lucha por un mundo más justo. El aplauso resonó en la sala, un torrente de validación que sembró una semilla de confianza en su interior. Mientras se retiraba del escenario, un torbellino de emociones la invadió. Había aprendido a transformar la presión en poder, la duda en determinación. Sin embargo, en el horizonte de su mente, una inquietante pregunta persistía: ¿era suficiente lo que había expresado para realmente hacer un cambio? El camino hacia el autodescubrimiento y la comprensión de su propia voz apenas comenzaba, y Valeria sabía que esta experiencia la marcaría para siempre. Pero el eco de la crítica del juez aún resonaba. Y ese eco no sería fácil de borrar. El siguiente desafío la aguardaba, un nuevo segmento en su travesía personal y profesional. La verdad que había desvelado no era el final de la historia, sino el principio de una batalla mucho mayor que debía enfrentar. ¿Cómo enfrentaría el inevitable juicio de quienes no deseaban escucharla? ¿Y podría sostener su voz frente a silencios enfáticos? El momento de luchar contra su percepción personal de validez se estaba acercando. Cuando Valeria salió del escenario, el aplauso todavía retumbaba en sus oídos, como un eco de su propia lucha interna. Sin embargo, la validación momentánea se transformó rápidamente en una carga que pesarosamente llevaba sobre sus hombros. Sabía que había dado un paso hacia adelante, pero el camino hacia adelante se veía plagado de desafíos que amenazaban su nueva confianza. Mientras caminaba por el pasillo, su mente comenzaba a bombardearla con preguntas aún más inquietantes. ¿Cómo podría continuar validando su voz en un entorno donde la apatía era la norma? Las palabras del juez resonaban en su cabeza, desafiando cada fragmento de autocompasión que había cultivado. ¿Cómo puede alguien tan involucrado emocionalmente hablar con objetividad sobre la desigualdad? Sin embargo, a cada paso que daba, sentía que ese mismo cuestionamiento también se convertía en su motor de cambio, la presión de su próximo rol, de convertirse en portavoz de una realidad que muchos preferían ignorar, comenzaba a tomar forma en su conciencia. Se sentía atrapada entre la necesidad de hacer escuchar su voz y el miedo a que su vulnerabilidad fuera utilizada como un arma en su contra. En lugar de desalentarse, Valeria sintió que una chispa de determinación comenzaba a arder dentro de ella. Volvió a su hogar esa tarde, rodeada del aroma familiar del café de su madre y el bullicio de la vida cotidiana. Sin embargo, su entorno ya no le pareció el mismo. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos, ecos de las dificultades que su familia había enfrentado. Su madre, con la sonrisa marcada por las arrugas de la lucha, la esperaba, ajena a la tormenta interna que Valeria atravesaba. ¿Cómo te sentiste al final?, preguntó su madre, sus ojos llenos de orgullo pero también de preocupación. Fue intenso, confesó Valeria, midiendo las palabras. Pero siento que todavía no es suficiente. Hay mucho más que quiero decir, pero no sé si tengo lo que se necesita para hacerlo. Su madre, con la sabiduría adquirida a lo largo de años de sacrificios, tomó las manos de Valeria entre las suyas. No debes dudar de ti misma. Cada vez que hablas desde el corazón, estás construyendo puentes que pueden cambiar realidades. Nunca subestimes el poder de tu voz. Ese consejo resonaba dentro de Valeria como un mantra. Fue en ese momento de vulnerabilidad, rodeada por el amor incondicional de su madre, donde comenzó a trazar un plan. Usaría su historia no solo como un testimonio de su pasado, sino como una herramienta de radical transformación. ¿Por qué no incentivar diálogos en espacios donde se negaba la realidad de la desigualdad? ¿Por qué no crear un foro más amplio en el que otros pudieran también compartir sus historias y desmantelar prejuicios? Con determinación renovada, se dedicó a elaborar un esquema de lo que podría ser una serie de charlas comunitarias. Su idea era crear un espacio seguro donde la gente no solo pudiera escuchar, sino también dialogar, un lugar donde las historias personales se convirtieran en catalizadores de cambio. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz del juez seguía susurrando su desconfianza. ¿Y si no te toman en serio?, pensaba. Esa pregunta persistente la llevaba a cuestionar no solo su capacidad, sino su valentía para seguir adelante. Valeria se dio cuenta de que el proceso que iniciaba podría ser aún más desgastante que el anterior. La idea de enfrentarse a la crítica, al juicio y a la posibilidad de que sus iniciativas puedan fracasar,
le provocaba un profundo desasosiego. Pero también comprendió que era en ese fragor de la incertidumbre donde realmente se acuñaban las verdaderas voces de cambio. Mientras esbozaba sus planes en un cuaderno desgastado, una inquietud se posó en su pecho. Podría navegar no solo a través de la crítica externa, sino también del juicio que ella misma se imponía. Su historia apenas comenzaba, y la lucha por su voz estaba en pleno apogeo. Lo que era vital en ese instante era que, por primera vez, Valeria sentía que tenía el control sobre su destino. Con renovada pasión, tomó una decisión. Voy a demostrar que mi voz tiene valor. Voy a confrontar no solo los prejuicios de otros, sino mis propias inseguridades. Esa noche, mientras el sol se desvanecía en el horizonte, Valeria abrazó su futuro incierto con una mezcla de esperanza y miedo. Tenía mucho que aprender y un camino difícil por recorrer, pero había una certeza en su corazón: estaba lista para la batalla que se avecinaba. A medida que se preparaba para dar ese primer gran paso, una duda se deslizó en su mente. ¿Cómo lidiaría con aquellos que se resisten a escuchar? ¿Cómo confrontaría a quienes están ciegos a su propia historia? Con esas interrogantes girando, Valeria se sintió impulsada a combatir no solo por su voz, sino por la realidad de muchas otras voces que aún se encontraban en la sombra. La semana siguiente, Valeria se levantó con un propósito palpable en el aire. Con el cuaderno desgastado bajo el brazo, se dirigió a una cafetería cercana, un lugar donde tantas conversaciones se habían desatado en medio de aromas intensos de café. El sonido de tazas y murmullos le pareció un telón de fondo perfecto para plantear su nuevo desafío: convertir las conversaciones cotidianas en catalizadores de cambio. Sin embargo, a medida que se sentaba en una mesa, se sintió invadida por una mezcla de ansiedad y emoción. La visión que había bosquejado parecía ahora monumental. ¿Cómo podría crear un espacio donde la gente pudiera hablar libremente y sentirse a gusto para compartir sus propias realidades? Esa idea, en la calma de la mañana, se sentía ambiciosa y aterradora. Mientras miraba por la ventana, imaginó a las personas que pasaban: un hombre mayor con facciones desgastadas por los años, una joven cargando libros en una mochila desgastada, una madre con un bebé en brazos. Cada uno de ellos, con historias que podrían entrelazarse con la suya, haciéndola sentir que su misión primordial no solo era ser escuchada, sino ser un conducto para los demás. Durante 2 días, pasó horas en la cafetería, esbozando ideas y, más importante aún, dejando que fluyera su vulnerabilidad en cada palabra escrita. Se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas, sino que debía abrir la puerta para que otros hablasen. Con esa revelación, se propuso crear un cartel que invitaría a las personas a compartir sus historias. ¿Quieres hablar? Este es un espacio seguro. Al salir de la cafetería, tuvo un momento de introspección. La voz del juez la acechaba, reverberando en sus pensamientos: nadie querrá escuchar. Pero en ese mismo instante, un nuevo impulso comenzó a surgir. ¿Y si lo hacen, qué aprenderían de mí y de nuestros relatos? Enfrentando su miedo, Valeria decidió que ayudaría a otros a encontrar su voz al mismo tiempo que buscaba la suya. Con cada paso hacia su hogar, empezó a sentir que se estaba alzando una corriente de fuerza dentro de ella. No era solo una búsqueda de validación personal, lo que estaba surgiendo ante sus ojos era una posible revolución de perspectivas. Aquella noche, escribió una carta a amigos, conocidos y familiares, invitándolos a un encuentro donde podrían compartir sus experiencias relacionadas con la desigualdad. Su corazón latía con fuerza al finalizar el mensaje. Al día siguiente, envió la invitación. Era un acto desafiante, un paso hacia lo desconocido. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella cuestionaba: ¿qué pasará si no aparece nadie? Aún así, esa duda ya no la paralizaba. La posibilidad de que otros hablaran la impulsaba. Pasaron un par de días y, mientras revisaba su correo, se encontró con un mensaje que le hizo sentir una mezcla de miedo y emoción. Uno de sus amigos, Miguel, había decidido participar. La idea de que alguien había respondido era un impulso inesperado. Había un atisbo de conexión, de que su idea podía cobrar vida. Valeria empezó a planificar cada detalle del encuentro con más dedicación. Quería asegurarse de que fuera un espacio donde la escucha activa prevaleciera por encima de cualquier juicio.
En su mente, visualizaba no solo los asientos ocupados, sino el intercambio de historias que derribarían muros invisibles. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, la inquietud regresó con más fuerza. En medio de la preparación, una pregunta interrumpió su mente: ¿cómo sería realmente el ambiente? La idea de lo desconocido una vez más la envolvía en temor. Cada vez que pensaba en la posibilidad de fracasar, el fuego de la determinación se volvía más fuerte, combatiendo su inseguridad con una convicción renovada. Lo intentaré. La noche del encuentro se apreciaba clara, pero aún nublada por el miedo en su pecho. Había optado por ganar en valentía. Con la mente tambaleándose entre el miedo y la determinación, se dio cuenta de que a pesar de sus temores, había un objetivo mayor en juego. Cuando sus amigos comenzaron a llegar, la sala se llenaba de historias, risas y murmullos. Valeria contuvo la respiración. No sabía cómo resultaría, pero en ese instante, lo importante era que las voces realmente estaban empezando a resonar. Mientras se preparaba para dar la bienvenida, una idea atravesó su mente como un rayo. Quizás esto es solo el principio. Con esa intuición latente, se dio cuenta de que cada voz sería una luz en el camino. Pero entonces una inquietud la atravesó de nuevo: ¿y si algunas voces quedaban silenciadas? Esa preocupación se cernía sobre ella como una sombra. ¿Podría realmente ser el vehículo de cambio que tan ansiosamente deseaba ser? Mientras la estancia se llenaba de sonido, Valeria sabía que lo que sucediese a continuación determinaría no solo su camino, sino la historia de tantos a quienes ella se atrevía a representar. La sala empezaba a cobrar vida con murmullos, risas y la mezcla de emociones que flotaban en el aire. Valeria sintió cómo su corazón latía con una intensidad desconocida. Era como si todas las miradas se posaran sobre ella, demandando que diera el primer paso, que rompiera la barrera del silencio y transformara ese espacio, ese momento, en algo único y transformador. Respiró hondo y se levantó. Con voz firme, aunque algo temblorosa, se dirigió a sus amigos. Les dio la bienvenida y les agradeció por estar allí. Hoy no solo compartiremos historias, dijo, hoy crearemos un espacio donde nuestras realidades pueden encontrarse y resonar las unas con las otras. Mientras hablaba, su mente luchaba con la duda: ¿sería suficiente? Pero su determinación brillaba más fuerte que el temor. El primer turno fue para Miguel, quien compartió su experiencia con la desigualdad en su propia familia, ese peso que había llevado casi en silencio durante años. Valeria lo escuchaba atenta, admirando la forma en que sus palabras llenaban el espacio. Ahí, frente a ella, la magia sucedía. Miguel, con su fragor y sus luces, ofrecía una ventana a la comprensión de sus luchas y sus alegrías. Cada historia era un ladrillo más en el edificio que Valeria soñaba construir. Sin embargo, a medida que cada interviniente tomaba la palabra, una sombra comenzó a cernirse sobre el encuentro. Una mujer en la esquina se mantenía callada. Sus ojos, que revelaban un océano de pensamientos no expresados, la inquietaban. Valeria sentía que esa voz atrapada ansiaba liberarse, pero quizás el mismo juicio que había sentido antes en sí misma la mantenía cautiva. La angustia por esa voz silenciosa se convirtió en un peso creciente sobre sus hombros. Fue entonces cuando, en un momento de impulso, Valeria se dirigió directamente a ella. Tú también tienes una historia que contar. Este es el lugar para hacerlo. La mujer pareció encogerse un poco, como si hubiese sido sorprendida, pero tras un instante, se incorporó. Con un hilo de voz, comenzó a narrar la lucha de su familia y el desprecio que recibían por ser quienes eran. Cada palabra, cada pausa, era un destello de verdad. Valeria sintió que sus miedos se desvanecían con cada segundo que pasaba. La comprensión que se tejía en la sala era un refugio, un lugar de empoderamiento. Sin embargo, a medida que la historia de esa mujer se desarrollaba, Valeria se vio obligada a enfrentar sus propios fantasmas. Se dio cuenta de que su deseo de ser un vehículo de cambio la había llevado a tocar heridas profundas, no solo ajenas, sino también las suyas. ¿Podía realmente ser la facilitadora que había imaginado, o su propio desprecio por lo que había vivido la convertiría en una impostora en su búsqueda de autenticidad? La confrontación interna la sacudía mientras la mujer hablaba. Cada historia era un eco de lo que ella había querido gritar, pero no había encontrado el valor para hacerlo por sí misma.
La tensión se acumulaba en su interior y la idea de que su papel de intermediaria podía ser también un desafío personal se firmaba. Estaba al borde de una revelación sobre sí misma, y esa incertidumbre la mantenía en un estado de alerta constante. Cuando la mujer terminó su relato, la sala estalló en aplausos, pero Valeria se sintió distante, como si esa ovación no llegara a ella. ¿Podía sostener un espacio donde otros encontraran voz sin haberse enfrentado a sus propias historias? El camino se tornaba más complejo, y mientras buscaba la respuesta en sus pensamientos, una pregunta resurgió con fuerza: ¿es el peso de mi pasado un lastre o una fortaleza para lo que viene? Aquel encuentro había comenzado a erigir un puente entre las historias de cada uno, pero Valeria sentía que su propio arco se mantenía inacabado. En ese preciso momento, supo que el siguiente paso debía ser más profundo y auténtico, debía permitirse explorar sus propias sombras y, posiblemente, descubrir que esos miedos eran el punto de partida para su verdadero desarrollo, mientras las historias continuaban. Fluyendo, Valeria se preparó para enfrentar la verdad de su propio corazón. Había llegado el momento de confrontar su propio relato, y con él, la pregunta seguía resonando en su mente: ¿podría ser genuinamente el cambio que tanto anhelaba al mismo tiempo que se encontrara en sus propias grietas? La noche apenas comenzaba y, con ella, las capas no reveladas de quiénes eran. Valeria se sintió atrapada entre la energía del diálogo a su alrededor y el tumulto emocional que hervía dentro de ella. Las historias de sus amigos cobraban forma, pero la suya seguía siendo un concepto nebuloso, un rompecabezas sin resolver que inquietaba cada rincón de su mente. Mientras su corazón seguía latiendo al compás del aliento de la sala, se preguntó una y otra vez cómo podía hacer para conectar su experiencia con la de los demás. La atmósfera, cargada de vulnerabilidad, le hizo recordar su infancia. Desde pequeña, había contemplado la vida a través de la lente de su madre, una mujer a quien la sociedad miraba con desdén por su trabajo en un restaurante. En aquellas noches de incertidumbre, Valeria había aprendido a atesorar los momentos en que su madre se sentaba a su lado, compartiendo las historias de un mundo que no siempre era justo. Esa relación había forjado su deseo de abogar por los que no podían hacerlo, pero también había sembrado la semilla del autodesprecio que ahora la asediaba. Sintió como el peso de las expectativas externas se reflejaba en la presión de ese encuentro. Hoy no solo somos oyentes, somos creadores de un espacio seguro, repitió mentalmente como un mantra. Pero, ¿qué significaba realmente para ella estar a la altura de esa proclamación? Decidida a no dejar que sus dudas la dominaran, se armó de valor. Este momento es crucial, se dijo. Necesito abordar mi historia. Con un gesto de inconsciencia, se levantó y tomó el micrófono. La sala se tornó en un silencio respetuoso. Desde que tengo memoria, he llevado conmigo la carga de ser vista como solo la hija de mi madre, la mesera del restaurante del barrio, comenzó a relatar, sintiendo el hilo de sus propias palabras tejiéndose en el aire. Pero lo que aún no he compartido es cómo esas miradas de desprecio forjaron en mí un deseo irrefrenable por demostrar que valgo mucho más que eso. Cada palabra, cada frase, se convertía en una liberación. Valeria podía sentir la incomodidad de algunos, pero también notaba los rostros que se iluminaban con la identificación. Había un poder en su verdad que comenzaba a rescatarla de las sombras, una transformación que se estaba gestando mientras hablaba. Mis experiencias no solo son cicatrices, son recordatorios de lo que he superado. Y cada indignidad que enfrenté contribuyó a construir la mujer que soy. Pero aún no he aprendido a abrazar ese pasado sin el miedo de ser etiquetada de nuevo. Las lágrimas comenzaban a brillar en sus ojos, y el acto de compartir su historia se convertía en un acto de autocompasión. Al finalizar, la sala estalló en aplausos, y por primera vez desde que había comenzado esa noche, Valeria sintió que realmente había encontrado su voz. Pero, a su vez, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Las historias que había escuchado la habían tocado profundamente, su conexión con los demás pulsaba como una chispa encendida, pero también significaba que debía mirar más allá de su propio dolor para entender cómo ese mismo dolor podía ser un puente hacia la transformación. Valeria se sentó, sintiéndose un poco más liberada, pero al mismo tiempo cargando con una nueva pregunta: ¿está lista para no solo confrontar su pasado, sino para convertirlo en su fortaleza?
Mientras la velada continuaba y las historias seguían fluyendo, una sensación de expectativa se apoderó de ella. Enfrentarse a su propio pasado era solo el primer paso. Sabía que el viaje hacia la autoaceptación y el autoconocimiento era un camino largo y lleno de incertidumbres. De repente, una mirada familiar cruzó la sala. Era Sofía, una antigua amiga de la infancia. Valeria sintió un escalofrío de reconocimiento, un eco del pasado que amenazaba con revivir viejas heridas. Había llegado el momento de confrontar no solo sus inseguridades, sino también la relación con su propia historia y con las personas que habían sido parte de ella. Un nuevo hilo se tejía en su narrativa, y las preguntas comenzaban a acumularse en su mente. Valeria se sentía en el centro de una tormenta emocional, un mar de recuerdos y sentimientos que amenazaban con desbordarse. La llegada de Sofía, una figura del pasado que conocía bien las luchas que Valeria había enfrentado, despertó en ella una mezcla de nostalgia y temor. Sofía había sido su amiga durante años, pero el tiempo y las diferencias sociales habían dejado cicatrices en su relación. Ahora, esa presencia familiar en la sala la instaba a reconsiderar su historia, tanto personal como colectiva, mientras continuaba el encuentro. La conexión que había comenzado a forjar con sus amigos se sentía más intensa de lo que había imaginado. Valeria comprendía que había algo más que simplemente compartir sus historias, estaba creando un tejido humano donde cada hilo representaba una vivencia que podía resonar en otros. Sin embargo, su mirada seguía regresando a Sofía. Podría abrirse a una conversación con ella sobre el pasado que las unió y separó. Finalmente, Valeria decidió que era el momento de enfrentar estas viejas heridas. Se giró hacia Sofía con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Sofía, comenzó, siento que este es el momento propicio para hablar sobre lo que nos alejó y cómo nuestras historias han cambiado. Quiero saber cómo te sientes. La sala, aún vibrante con la energía de las historias compartidas, parecía contener la respiración, como si la tensión entre ambas exigía atención. Sofía, visiblemente sorprendida, tomó un instante para reunir sus pensamientos. Valeria, la verdad es que nunca supe cómo enfrentar lo que pasó entre nosotras. Yo quería ser tu amiga, pero no sabía cómo acercarme sin que mis propios miedos me detuvieran, respondió, su voz temblando. Ambas estábamos atrapadas en nuestras realidades tan distintas. Tu lucha era palpable y, a veces, eso me hacía sentir incómoda. Pero siempre admiré tu valentía. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. No solo estaba escuchando una historia, sino que estaba mirando a una amiga que había tenido miedo de acercarse, una conexión que había sido interrumpida por los muros invisibles de la clase y del juicio social. Tus palabras significan más de lo que imaginas, confesó. Lo que siempre quise fue ser vista como más que la hija de mi madre, pero ahora sé que también necesito aceptar mi pasado. Con cada expresión compartida, la sala se convertía en un entorno seguro donde las verdades se entrelazaban. Otras voces comenzaron a unirse, sumándose a la historia de Valeria, testificando cómo las expectativas y el miedo a la vulnerabilidad habían modelado sus propias vidas. Esto, Valeria comprendía, era el verdadero poder del espacio que había creado, un lugar donde sentirse menos solo en su dolor y más fuerte en su conexión con los demás. Ese fue un giro crucial en su viaje. En vez de seguir buscando la validación externa para su voz, Valeria decidió que la clave era reconocer sus propias experiencias como válidas y potentes, que su historia era digna de ser contada sin miedo o juicio. Se dio cuenta de que estaba en una búsqueda de pertenencia, no solo para ella, sino para todos los que habían sido silenciados por el desprecio y el olvido. Después de esa noche, la vida de Valeria comenzó a tomar un rumbo nuevo. Con el fuego del empoderamiento ardiente dentro de ella, se comprometió a organizar más encuentros, a seguir creando espacios donde otros pudieran compartir sus historias. Se propuso que cada voz importaba. La tarea parecía monumental, pero recordaba las palabras de su madre: tu historia puede cambiar el mundo, solo si la cuentas con valentía. Se inscribió en un programa de liderazgo comunitario, ampliando su comprensión sobre la desigualdad y los mecanismos de la transformación social. Aprendió sobre la oratoria, sobre cómo estructurar un discurso persuasivo y cómo tocar corazones a través de las palabras. Valeria comenzó a ver su pasión como una fuerza que podía liberar no solo a otros, sino también a sí misma de las sombras del pasado.
cada nuevo encuentro que organizaba era un paso más hacia la construcción de una comunidad basada en la empatía y la comprensión. Las historias continuaban fluyendo, y con cada narración, el eco de su propia lucha resonaba con fuerza. Valeria se estaba convirtiendo en una referente, no porque buscara el reconocimiento, sino porque ya no temía su propio viaje. Un día, mientras caminaba por los pasillos de su universidad, un grupo de estudiantes se le acercó. Habían oído hablar de su labor y querían colaborar. La posibilidad de que su historia no solo la transformara a ella, sino que también inspirara a otros, la llenó de un orgullo inusual. Todo lo que había enfrentado se comenzó a traducir en algo vasto, un movimiento de solidaridad. Con el paso del tiempo, Valeria se dio cuenta de que su voz, antes encerrada en miedo y dudas, había crecido en confianza y propósito. Al mirar en retrospectiva, entendía que sus experiencias, en lugar de ser un motivo de vergüenza, se habían convertido en la base sólida sobre la cual edificar un futuro de cambio verdadero. Su historia, era solo el comienzo. Valeria había aprendido que su camino de resistencia y autodescubrimiento jamás tendría un final, que cada voz que se unía a la suya era un eco de la dura verdad que había enfrentado, y cada una contribuía a una realidad que comenzaba a superarse. Su legado se consolidaba no solo como el de la hija de la mesera, sino como una voz poderosa en la lucha por la verdad y la justicia. Ahora, queridísima comunidad, no esperen más, es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias increíbles y emotivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora, su apoyo alimenta el algoritmo. Comenten abajo sus reacciones sobre este cierre impactante, quiero leer todas sus teorías. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta conclusión inspiradora, porque verdaderos fans de historias de superación personal saben que es crucial compartir esta esencia. Vamos, no esperen ni un segundo más.